Buenos días, iglesia. Bienvenidos al segundo servicio. Prendamos la luz de allá, por favor. Vamos a la palabra del Señor en este segundo servicio del día de hoy. Qué hermosa mañana en la que el Señor manifiesta su presencia en medio de su pueblo. Amén. ¿Quiénes se alegran en la presencia del Señor? Dichosos los que se alegran en su presencia, porque ellos permanecerán en su presencia. Mientras buscamos el Evangelio de Lucas en el capítulo 9, quiero recordarle a los papitos varias cosas y a toda la iglesia en general. Esto es una sola comunidad, aquí somos un solo cuerpo, amén. Así que todos los niños son los niños de todos, no solamente del papá y de la mamá. Eso va para los que no tienen niños pequeños. También les recuerdo a los papás que tenemos el salón allí a disposición, donde están los corrales. Y quiero recordarle a los papitos que el corral es para acostar a los niños pequeños que se durmieron. La mamá pueda descansar un poco el brazo y pueda estar al lado escuchando la predicación. Pero el corral no es para ponerlo a jugar. Algunos han tomado el corral como sala cuna de juegos. Y el propósito de estar aquí reunidos con los niños es cumplir lo que dice la Escritura, de que la asamblea se reunía en conjunto desde el más pequeño hasta el más grande. Amén. El propósito es que nuestros niños sean adiestrados en el temor reverente hacia la palabra de Dios. Así que si el niño está incómodo, les recuerdo, vamos a ese salón, lo calmamos, pero lo traemos de nuevo. Nosotros no queremos que el niño esté alejado. El propósito no es ese, sino más bien volveríamos a abrir la iglesia de los niños. El propósito realmente es que los niños puedan también desarrollar su temor de Dios y puedan crecer en la sabiduría. De hecho, he visto cómo han crecido muchos niños y cómo han venido entendiendo realmente en dónde estamos. Ahora también les recuerdo a los papás que es trabajo de todos nosotros en las casas estar siguiendo la instrucción del devocional con nuestros hijos. Si nosotros en la casa, papás, ¿hay algún papá en este lugar? Amén. Si nosotros en la casa no leemos la palabra de Dios con nuestros hijos, no oramos con ellos, cuando vengan a este lugar va a ser más complicado para ellos. Pero si estamos familiarizados en la devoción familiar, va a ser mucho más sencillo para ellos. Ahora, sé que para muchos es incómodo, sé que para los niños es incómodo, pero la apuesta, en el buen sentido de la palabra, es a largo plazo. Yo estoy seguro que si seguimos la instrucción de la palabra de Dios, cuando estos niños tengan 15, 16, 18 años, van a permanecer en el camino de la vida. Así que vale la pena el esfuerzo, vale la pena la incomodidad de muchos papás en muchos casos, vale la pena el estar allí siendo todos papás y mamás de los niños en general. Si ya la cuestión es de pataleta, pues allá está el instrumento que hoy lo quiero mostrar porque algunos hicieron caras hace 8 días cuando dije que allá había los instrumentos de disciplina. Se imaginaron grilletes y cosas ardiendo, allá no hay cadenas. Lo único es la varita de la disciplina para que cumplamos con la instrucción que da el Señor. Amén. A los niños más grandes debemos educarlos en que no estamos yendo al baño cada 5 minutos. A los niños más grandes tenemos que educarlos en que no tenemos... ¿Qué pasó allá? ¿Aquí? Ok. A los niños más grandes tenemos que educarlos en que no estamos entrando y saliendo al baño. Y también le quiero recordar a muchos papás que no debemos acostar tarde a nuestros niños el sábado para que duerman servicio, si no, no hicimos nada. Queremos que estén despiertos, queremos que estén atentos, queremos que estén expuestos a la presencia de Dios. Amén. Y dicho esto, pues vamos a la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas capítulo 9, el versículo 23, y vamos enlazando con lo que dijo el Señor el domingo anterior. Entonces dijo a la multitud, aquí está hablando el Señor Jesucristo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero se pierde o te destruyes a ti mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles.
les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán sin antes ver el reino de Dios. Vamos a orar, iglesia. Señor Dios que estás en el cielo, te damos gracias. Ponemos delante de ti nuestras vidas, ponemos delante de ti, Señor, este segundo servicio. Ese servicio no es para nosotros, ese servicio es para ti. Ese servicio es para que tú seas glorificado, para que tú seas honrado, para que tú seas exaltado, Señor. Te damos gracias por tu presencia en este lugar, pero sobre todo te damos gracias porque, Señor, nos amas. Señor, porque tú en verdad nos has dejado ver realmente, Padre, que estás en el cielo, de qué se trata todo esto. Gracias por habernos mirado con misericordia, gracias por habernos llamado, gracias por el privilegio de adorarte, Señor, en esta mañana. Clamamos en el nombre de Jesús como un solo cuerpo, pidiendo, Señor Dios Todopoderoso, que selles mi boca y que no permitas que salga de mí palabra de hombre, sino que sea realmente el consejo tuyo, Señor. Porque los hombres somos necios, porque en los hombres, Señor, la sabiduría no tiene poder para salvar, pero tu palabra, Dios, permanecerá por siempre y para siempre. Amén y amén. El Señor el domingo anterior nos hablaba acerca de ir al corazón del desierto. Nos hablaba de estar en un momento de caminar por el desierto, algo que humanamente no nos agrada, pero que si lo miramos desde el punto de vista de Dios, como le respondía el Señor a Pedro, realmente veremos las cosas de manera diferente. Amén. Y recuerda el Señor Dios Todopoderoso las condiciones que hay para ser su discípulo: el negarse a sí mismo, el tomar la cruz y seguir al Señor, dejando de aferrarnos a lo que es la vida. Pero termina este pasaje precioso diciendo el Señor, por favor apaguemos los celulares, termina el Señor Dios Todopoderoso diciendo, les digo la verdad. Ahora préstame atención con algo. Cuando el Señor dice aquí les digo la verdad, no es que antes haya dicho mentiras. Porque algunos pueden decir, bueno, si el Señor aquí dice les digo la verdad es porque en algún momento no ha dicho la verdad. Cuando dice les digo la verdad, el original tiene que ver con en verdad les digo, y era una manera en que en el griego, y hablando como tal el Señor Jesucristo, hacía énfasis en decir lo que estoy a punto de decirles es una verdad principal. Lo que estoy a punto de decirles es una verdad angular, es decir, todo es verdad, pero lo que estoy a punto de transmitirles es muy importante que lo tengan presente siempre. Así que el que está a tu lado, presta atención. ¿Cuál es la verdad que va a decir el Señor? Y dice, algunos de los que están aquí ahora no morirán sin antes ver el reino de Dios. Ahora bien, no necesitamos ser teólogos, ni arqueólogos, ni ninguna profesión de estudio de antiguas civilizaciones para saber que todos los que escucharon ese mensaje de boca de Jesús ya murieron. Para saber que todos los apóstoles ya fallecieron, sus cuerpos están enterrados en este momento. Pero el Señor les dice, algunos de los que están aquí escuchando lo que les acabo de decir, no morirán sin antes ver el reino de Dios. Y la verdad de la cual el Señor quería llamar la atención es acerca del reino de Dios. El reino de Dios es una expresión que ha sido muy mal utilizada en estos tiempos. He encontrado, y creo que ustedes también seguramente, muchos cristianos que se identifican no como cristianos o como evangélicos o como cristianos pertenecientes a la iglesia, sino como gente del reino. Y hoy está muy de moda hablar de, no, yo soy del reino, yo no soy de la iglesia, yo soy del reino. Pero lo que pasa, emocionado, pero lo que pasa es que el reino que tienen en la cabeza es un reino terrenal. Y cuando hablan de ser cristianos del reino, lo que tienen en mente, porque lo exponen de esa manera, es dinero, salud y prosperidad. Todo bien, salud, dinero y amor, como dicen aquí en Colombia. Y eso no es lo que es el reino de Dios, como lo vamos a ver a continuación. Muchas personas en la iglesia cristiana en la mañana de hoy están pensando que el reino de Dios tiene que ver con su situación en la tierra, y no hay nada más lejos de la realidad, como lo vamos a ver aquí en el siguiente pasaje. Pero es muy importante que tengamos claro a qué se refiere esto del reino de Dios. Dice el versículo 28, cerca de 8 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña para orar. El Señor tenía en estos 3 discípulos sus hombres de confianza.
esto no da lugar a roscas. Dile al que está a tu lado, la rosca no aplica. Porque algunos en la iglesia justifican sus roscas con este pasaje. Y las roscas no aplican. El cuerpo de Cristo no se divide. Amén. El cuerpo de Cristo es uno solo. Así que no existen roscas en medio del pueblo de Dios. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente. Es tremendo lo que acaba de suceder acá. El Señor lleva a estos 3 discípulos, estos 3 apóstoles, a un monte bastante alto, los lleva a orar. Le dicen, acompáñenme a orar. Y en el momento en que él está orando, se transfigura. La palabra transfigura significa se transforma, cambia completamente en esencia. Y el Señor comienza a brillar. Él no refleja, como sucedió con Moisés, que dice la palabra en Éxodo, que cuando Moisés estuvo en la presencia de Dios recibiendo las tablas de la ley, su rostro comenzó a brillar. Pero lo que había en Moisés era el reflejo de la luz del Señor. Pero Cristo no reflejaba, sino que Cristo es la misma luz. Era la gloria divina en la persona de Jesucristo. En ese momento estos 3 hombres pudieron ver el reino de Dios. En este momento estos 3 hombres a los cuales dirigió la palabra anteriormente el Señor, pudieron verlo en gloria. Pudieron verlo no como el siervo sufriente, no como aquel que no tenía gracia alguna, de acuerdo a lo que dice Isaías 53, sino lo vieron en lo que Él es, el mismo Dios soberano, creador del universo. Amén. La misma ropa del Señor comenzó a brillar porque era tal la presencia del Señor. Y como se puede leer en el pasaje más adelante, la nube de la presencia de Dios vino sobre ellos. Eso se conoce como la Shekinah, la presencia de Dios que les hablaba y les decía, este es mi hijo, a Él escúchenlo, hagan todo lo que Él les diga, dándole señorío a Cristo Jesús el Señor. Pero lo que el Señor quiere que entendamos en la mañana de hoy es que el reino de Dios no consiste en cosas de este mundo, porque el reino de Dios es sobrenatural. El reino de Dios, de acuerdo a lo que nos está diciendo este pasaje, es poder estar en la presencia del mismo Cristo en su gloria y esplendor. Amén. Es decir, que nosotros no podemos ver el reino de Dios hasta cuando hayamos partido de este mundo. Cuando estemos cara a cara frente a Jesús, como dice Apocalipsis. Cuando lo veamos, como dice el apóstol Pablo en otro pasaje, sin velos. Porque ahorita lo vemos de manera imperfecta. Pero no, algún día lo veremos en toda su gloria, en toda su majestad, en todo su esplendor, en toda su belleza. Porque Él es bello, iglesia. Ese es el reino de Dios. Pero eso para muchos no es suficiente. Para muchos eso no es atractivo. Y tenemos que entender de qué se trata el reino de Dios, porque eso es lo que tú y yo estamos persiguiendo. Hablar de la salvación de nuestras almas significa que entraremos al reino de Dios. Significa que entraremos a ver al Señor en todo su esplendor. El tesoro que nos aguarda a nosotros como cristianos es poder ver a Cristo de esta manera. A mí me alegra imaginarme ver a mi Señor en esa forma. Poder ver al Señor brillando. Poder ver al Señor con tanto resplandor y con tanto poder que ni siquiera se necesita un sol, ni luna, ni estrellas, porque dice la palabra, el mismo Cordero es la luz de la ciudad. Es su luz admirable. Es algo increíble. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros en el día de hoy? Absolutamente todo. El Señor nos dice hace 8 días que vamos para el corazón del desierto, y muchos todavía no entienden un poco eso, pero veamos lo que sigue a continuación. De repente aparecieron 2 hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. La aparición de Moisés y Elías en este momento de transfiguración tiene varios significados. Lo primero, les recuerda a los apóstoles que el reino de Dios no tiene que ver con cosas de este mundo. Que el reino de Dios no tiene que ver con cosas en esta tierra de los mortales. Porque Moisés y Elías, en el momento en que se presentan en el monte con Jesús, ya no hacían parte de este mundo. Elías había sido raptado
El Señor le mandó la limusina personal, dice que le mandó su carruaje de fuego y se llevaron, eso es un pasaje tremendo, el que no lo ha leído. El Señor mandó un carro de fuego a recoger al profeta Elías. Y Moisés, que dice que fue el mismo Dios el que enterró su cuerpo, pero aquí lo vemos en el cielo, viene a hablar con Jesús. Nos estaba diciéndole a los apóstoles, el reino de Dios no se trata de cosas de este mundo. Nadie en este mundo, nadie viviendo en esta tierra podrá estar en el reino de Dios. Por eso para nosotros el morir es ganancia. La muerte para nosotros como cristianos no es motivo de tristeza. Puede haber nostalgia al saber que hay un ser querido que no lo volveremos a ver en un tiempo. Pero no puede ser más allá de la nostalgia que sentimos cuando un familiar se va a vivir a otro país, cuando un familiar se va a vivir a otra ciudad, cuando un familiar se va de la casa. Esa es la nostalgia de no compartir tan cerca, pero hay alegría porque sabemos que lo volveremos a ver, pero sobre todo, si estamos en Cristo, en nosotros la muerte es motivo de tranquilidad, al saber que algún día lo veremos en la misma presencia del Señor Dios Todopoderoso. Amén. Ahora, Moisés y Elías también representan dos cosas fundamentales: la ley y los profetas. Moisés representa toda la ley de Dios y Elías representa todos los profetas de Dios. Es decir, todo lo que los profetas anunciaron acerca de Cristo estaba representado allí, diciendo el Señor con esto que la ley y los profetas apuntaban a Cristo Jesús. Ahora miremos qué estaban haciendo Moisés y Elías en ese lugar y qué nos dice a nosotros en la mañana de hoy. Y comenzaron a hablar con Jesús. A mí hay algo que me fascina de este pasaje, no tuve la oportunidad de extenderlo un poco en la mañana y quiero hacerlo con ustedes. Nosotros hoy hablamos con Jesús en el corazón, pero pocas veces alguno puede llegar a escuchar una respuesta audible. Pero el día en que entremos en la presencia de Dios, hablaremos con Jesús como Moisés y Elías hablaban allí. ¡Qué privilegio tan grande! Poder saber que estaremos hablando con Jesús como hablamos entre nosotros en este momento. Ahí estaban como hermanos, como amigos, hablando con el mismo Señor. Y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. La Nueva Versión Internacional lo vierte de una manera que es más precisa para nosotros en esta mañana y dice: hablaban con Jesús acerca del éxodo que estaba a punto de tener lugar en Jerusalén. Y hablamos del éxodo porque para nosotros el éxodo es muy familiar. Hay un libro llamado Libro del Éxodo que iremos a estudiar en unos instantes. Pero el éxodo para muchos cristianos es terrible, es desierto. Sin embargo, lo que está diciendo aquí la Escritura es que era tan importante lo que iba a suceder porque estaban hablando del éxodo, no solamente del Señor, sino el éxodo de la iglesia completa. Jesús sería el iniciador, Jesús sería el propiciador del éxodo de la iglesia, del partir de la iglesia de este mundo. En este momento, iglesia, tú y yo nos encontramos en el éxodo rumbo a salir de este mundo. ¿No les alegra eso? Dicen vamos para Cartagena y van felices. Les estoy diciendo que en este momento estamos embarcados en un viaje que nos lleva fuera de este mundo. Si les dijeran que van a la luna, le contarían a todos sus familiares y a todos sus amigos y se tomarían fotos en el traje de astronauta. Nosotros no vamos para la luna, nosotros vamos para la nueva Jerusalén celestial a encontrarnos cara a cara con el Cordero que vive por siempre y para siempre. ¡Qué alegría! ¡Qué tremendo! Ahora vamos a ver qué significa ese éxodo para nosotros. Acompáñenme por favor al libro del Éxodo, donde vamos a estar trabajando unos buenos domingos. Hoy vamos a comenzar una serie de mensajes titulada El Éxodo. Así que el día de hoy, el primer mensaje de esta serie lo vamos a buscar en Éxodo capítulo 13. ¿Lo tenemos? Perdón, 12, Éxodo 12. Éxodo 12, 31. 21, perdón. Estoy pensando en el Éxodo. Éxodo 12, 21. El título del mensaje del día hoy es Éxodo parte 1, la gentuza. Mira el que está a tu lado, la gentuza. Y puede que a muchos el título de la gentuza les suene como
feo, como déspota. Pero es que no es la gentuza que tú y yo a veces pensamos, porque en la sociedad que vivimos, la gentuza es la gente pobre, y si es así, aquí todos somos gentuza. Porque aquí hay algunos acomodados, pero aquí no hay ningún rico. Aquí todos estamos ahí en la clase media, media baja. Y algunos bien abajo. Entonces no estamos hablando de una clasificación económica, pero vamos a hablar de Éxodo 1, la gentuza. Dile que está a tu lado, la gentuza. Y vamos a ver qué nos dice el Señor. Versículo 21. Luego Moisés mandó llamar a todos los ancianos de Israel y les dijo: vayan y seleccionen un cordero o un cabrito por cada uno de sus familias y maten el animal para la Pascua. Dejen escurrir la sangre en una vasija, después tomen un manojo de ramas de hisopo y mójenlo en la sangre. Con el hisopo unten la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta de sus casas. Que nadie salga de la casa hasta la mañana, pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios. Pero cuando Él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará esa casa de largo. No permitirá que su ángel de la muerte entre en las casas de ustedes y los hiera de muerte. Te voy a poner en contexto. Esta es la noche de la salida. Esta es la noche de la partida. Esta es la noche en la cual está por llevarse a cabo la última de las 10 plagas que el Señor desató sobre Egipto. La plaga de la muerte de los primogénitos de Egipto. Dice la Escritura que esa noche iban a morir, y murieron efectivamente, el primogénito de todas las familias de Egipto, incluyendo incluso los primogénitos de sus animales, los primogénitos de sus manadas. Pero el pueblo de Israel fue preservado en total integridad. Este es el inicio de la Pascua que celebramos. Este es el inicio del entenderlo del Cordero como tal, que fue anunciado en Génesis cuando el Señor reemplaza el Cordero, da un Cordero en lugar del hijo de Isaac, el hijo de Abraham. Pero para nosotros en el día de hoy tenemos que entender que nuestro éxodo como iglesia empieza de la misma manera, con el sacrificio del Cordero de Dios. Hubo un Cordero por cada familia que fue sacrificado esa noche por orden del Señor. Hubo un Cordero que fue sacrificado por todas las familias de la tierra para que pudiésemos salir de la esclavitud de Egipto, que en la palabra del Señor para nosotros como cristianos representa el mundo, y el faraón que representa a Satanás. Amén. ¿Me hago entender? Ahora bien, dice el Señor, ustedes van a tomar un corderito, un cabrito, y lo van a matar. El cabrito era inocente. ¿Qué culpa el cabrito de lo que iba a pasar? Cristo era inocente y pagó por todos nosotros. Dice que la sangre tenía que escurrir, y les dio la orden el Señor a través de Moisés de tomar un hisopo, que era una especie de brocha, una planta que servía como brocha, y con ese hisopo, con esa brocha, untaron con la sangre del cordero los postes y el dintel, la parte superior de la puerta. Eso tiene varios significados y te pido que me prestes mucha atención, porque si no, no vas a entender de lo que Dios quiere que hablemos en la mañana de hoy. Porque la sangre en la puerta fue puesta, y no en las ventanas, no en las paredes y no en el techo. Y eso es bien significativo, porque hay una sola puerta. Cristo dice en el Nuevo Testamento: yo soy la puerta. Nadie puede entrar al reino de los cielos, nadie puede entrar al Padre si no es a través mío. Hay muchas personas que quieren entrar al cielo por la ventana, no van a entrar. Al cielo, iglesia, no se le pueden construir túneles y salir por el inodoro. No se le pueden construir túneles y salir en el horno. No se le pueden construir túneles y llegar o montar una escalera y meterse por el techo. La única entrada al reino de los cielos es por la puerta. Y esta puerta está bañada en sangre, porque Cristo, con su sangre derramada, abrió un camino para nosotros al reino de los cielos. Es tremendo.
Porque es el éxodo que tenemos nosotros viviendo en este instante, iglesia. La sangre fue puesta en los postes y en la parte superior. Es algo bien fundamental, porque el Señor no ordenó poner sangre en el piso, porque la sangre del cordero no se puede pisotear. Nosotros no podemos pisotear la sangre del cordero, iglesia. Cada vez que uno de nosotros peca intencionalmente, pisotea la sangre. Cada vez que uno de nosotros se resiste a arrepentirse del pecado, pisotea la sangre del cordero. La sangre está allí como una manera de protegernos. Dice, acabamos de leer, cuando el Señor pase hiriendo de muerte a los primogénitos de Egipto, verá la sangre y pasará de largo esa casa. Eso es bien importante, porque Efesios nos dice que todos nosotros, dile al que está a tu lado, tú también. Ahora dile, yo también. Todos nosotros éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Todos merecemos morir ante la presencia del Dios Santo. Amén. Pero cuando el Señor nos ve y pasa por nuestras casas y ve que la sangre del Cordero está sobre nosotros, nos perdona la vida. Pero todos merecíamos morir. Todos merecíamos ser exterminados. Porque todos a una sola nos corrompimos, porque todos a una sola hicimos lo malo, porque todos a una sola voz nos levantamos en contra del Creador. Pero cuando el Señor Dios Todopoderoso, el Señor Dios Padre, viene a nuestras vidas con la intención de traer justicia, ve la sangre del Cordero y su ira es aplacada. Nosotros no podemos entrar al lugar santísimo si no es porque estamos rociados con la sangre santa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que démosle gloria al Cordero, porque fue exactamente lo mismo. Lo que Dios estaba haciendo allá era diciéndonos lo que iba a hacer acá. Nosotros hoy tenemos una puerta manchada en sangre, pero tenemos la responsabilidad de proteger y de honrar la sangre del Cordero y no permitir que ni nosotros ni nadie pisotee la sangre del Señor. Tenemos que valorar la sangre que se derramó en la cruz. Tenemos que valorar el honor del Señor. Y por mucho que nos duela muchas veces en contra de nosotros mismos, aún con nuestros familiares, no podemos permitir que en nuestra presencia la sangre del Cordero sea pisoteada. Amén. No es fácil, pero es que se pagó un precio alto por cada uno de nosotros. Versículo 31. Esa noche el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo a gritos, fue la misma noche, iglesia, lárguense, váyanse, dejen en paz a mi pueblo, les ordenó, y llévense a todos los demás israelitas con ustedes. Vayan y adoren al Señor como han pedido, llévense sus rebaños y sus manadas como dijeron y márchense ya. Váyanse, pero bendíganme al salir. Tremendo esto. El mismo faraón que unas semanas atrás, cuando Moisés se presenta por primera vez delante de su presencia, le dice, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore. 3 días de camino. El faraón contestó, ¿y quién es ese Señor? Yo ni le conozco, ¿por qué le voy a obedecer? Váyanse a trabajar, lo que son los holgazanes. Hoy le está diciendo, váyanse a hacer lo que Dios dijo. Váyanse, pero váyanse ya. Ni siquiera les dice, avisen y salgan en la mañana. A medianoche el faraón dice, los quiero fuera de Egipto hoy mismo. Mira el que está a tu lado, hoy mismo. Es importante entender esto, porque en el momento en que el ángel pasa quitándole la vida a todos los primogénitos de Egipto, en el momento en que la sangre cumple con su propósito, el faraón ordena que dejen libres a los israelitas. Le dice, salgan ya. Váyanse ya de este momento. Y cuando dice, pero bendíganme a la salida, está reconociendo que el Dios Todopoderoso realmente es el Dios Todopoderoso. Y el enemigo de nuestras vidas, Satanás, aunque no lo has escuchado, también reconoce que el Señor es el Dios Todopoderoso.
El éxodo de nosotros como iglesia se dio en la cruz del Calvario. Y en el mismo instante, yo quiero que entiendas esto de parte del Señor. En el mismo momento en que Cristo en la cruz dice con todas sus fuerzas, dice la palabra, con todo su espíritu gritó, todo está consumado. En ese momento el faraón, Satanás, quitó las cadenas de nuestras vidas. Ya no más era nuestro jefe. A partir de ese momento el faraón quedó derrotado. A partir de ese momento, como dice la Escritura, que Cristo Jesús en la victoria de la cruz derrotó y le quitó su poder al diablo. De la misma manera, en la noche en que la sangre de los corderos, en que la sangre del cordero fue puesta en los postes y en los dinteles de las puertas, el faraón quedó vencido. El momento en que Cristo Jesús gritó y exhaló su último aliento de vida terrenal, el faraón fue derrotado. Satanás fue despojado del poder que tenía sobre nuestras vidas. Amén, aleluya. Es precioso esto que podemos ver acá. A mí me emociona por lo menos mucho ver cómo fue todo anunciado, ver cómo es lo mismo con nosotros. Todos los egipcios, versículo 33, apresuraban al pueblo de Israel a que abandonara la tierra cuanto antes, porque pensaban todos moriremos. Eran los esclavos. Muchos de esos israelitas servían, barrían las casas, trapeaban las casas, cocinaban para esa gente, y esa gente dijo, váyanse ya porque vamos todos a morir. Hay una cosa importante que tenemos que comprender, iglesia, y es que cuando entendemos lo que Cristo hizo en la cruz, el enemigo ya no nos puede retener. El enemigo ya no nos quiere cerca de su vida. Ya no estamos en el mundo y el mundo realmente comienza a rechazarnos y a decirnos, salgan de mí. Lo que estaba sucediendo allí es que los israelitas, al ser cubiertos con la sangre de Cristo, en ese momento se convirtieron en un pueblo santo. Cuando tú y yo entendemos lo que Cristo hizo en la cruz, nos convertimos en un pueblo santo, y nuestra santidad le recuerda al mundo su pecado, y por eso el mundo nos quiere aparte de ellos. Por eso el mundo, cuando realmente nos hacemos cristianos, ya no nos invita. Por eso el mundo ya no quiere con nosotros, porque la santidad de nosotros, que quiero que entiendas algo, es la sangre del Cordero la que nos hace santos. Le recuerda que Él todavía hace parte del mundo. Amén. No te duermas. Pégale un codazo al que está a tu lado, y que hay muchos que están como, pero pégaselo para que se despierte. Versículo 34. Entonces los israelitas se llevaron su masa de pan sin agregarle levadura, envolvieron las tablas de amasar en sus mantos y las cargaron sobre los hombros. Los israelitas hicieron lo que Moisés les había indicado. Pidieron a los egipcios ropa y objetos de plata y de oro. Y el Señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas y dieron al pueblo de Israel todo lo que pidió. Así despojaron a los egipcios de sus riquezas. Quiero que entendamos algo, porque este pasaje es muy mal usado. Y muchas personas dicen, bueno, como los israelitas despojaron a los egipcios, así la iglesia cristiana tiene que despojar al mundo, tiene que despojar al faraón. Y hay mucha gente orando, diciéndole a Satanás, Satanás, devuélveme lo que me robaste. Hay canciones cristianas que dicen, Satanás, voy a tomar lo que me robaste, voy a ir a tu casa, Satanás, y voy a jalar, y tienen hasta bailes para eso, lo voy a tomar lo que me robó el enemigo. Muchos se acuerdan. Sí, al campo enemigo yo fui, tomé lo que me robó. ¿Cierto? Iglesia, nosotros no fuimos al campo enemigo. El Señor vino al campo enemigo y nos sacó del campo enemigo. No tenemos que volver al campo enemigo. No tenemos que volver a Egipto. El Señor nos sacó de Egipto. ¿Qué haces volviendo a Egipto? Ahora bien, y muchos malinterpretan y pegan a eso un proverbio que dice, si el ladrón es sorprendido robando, tendrá que devolver 7 veces lo robado. Satanás, te pillé. Entonces, si antes de conocer a Cristo perdió 1 millón, mis 7 millones. Y si perdió una esposa, hay que ponerle sentido común a la escritura cuando la leemos. Ahora, ese proverbio, lo que siempre citan es la parte B, pero la parte A dice, no se condena al ladrón que roba para comer,
Pero si es sorprendido, tendrá que devolver 7 veces lo robado. Es decir, que el ladrón del que habla Proverbios no es el diablo, es un hombre de carne y hueso como tú y como yo. Ahora, que ninguno aquí diga, es que tenía hambre. Porque también la Biblia nos dice que los hijos de Dios seremos saciados siempre. Amén. Ok. Así que la riqueza de la que está hablando aquí sí tiene aplicación para nosotros, pero no es tesoro de este mundo. La riqueza que le quitamos a Egipto es nuestra vida, porque Egipto nos tenía muertos en vida y cuando salimos de Egipto el Señor nos devuelve la vida. Esa es la riqueza de nosotros. Ese es el despojamiento. El enemigo nos tenía capturados. El enemigo nos tenía sometidos. El enemigo nos tenía bajo su dominio. Estábamos bajo la ley y el reinado del pecado. Pero cuando fuimos sacados en el Éxodo, el mismo momento en que Cristo nos rescató, iglesia, se nos entregó la mayor riqueza que nos había sido quitada. La presencia del Señor, la vida eterna, la comunión con el Cordero de Dios. Amén. Esta es nuestra riqueza. Ese es lo que nosotros tenemos que reclamar. Y ni siquiera andar reclamándole al diablo, sino entender que eso es lo que nos pertenece. Eso es lo nuestro. Esta noche el pueblo de Israel salió de Ramsés y emprendió viaje hacia Sucot. Eran unos 600,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Quiero que prestes atención acá. 600,000 hombres, además de mujeres y niños. Los estudios muestran con claridad, y de hecho las lecturas bíblicas también, que normalmente una familia tenía por lo menos unos 5 hijos. De hecho siempre tenían 11, 12, 13, 14 hermanos. No había cable, no había internet, no había fútbol, no había muchas cosas, así que eso era pelado que sale, otro se forma, pelado que sale, otro se forma, pelado que sale, otro se forma. Eso era la dinámica. Tengan y tengan hijos y tengan hijos y tengan hijos. Pero tengamos una cuenta conservadora, pensemos en 5 niños por familia, es decir, que eran familias de 7. Si tenemos aquí 600,000 y multiplicamos por 7, tenemos 4,200,000 personas salieron de Egipto esa noche. Tremendo. La logística de sacar eso, el Señor guió toda esa gente, toda esa muchedumbre saliendo de Egipto. Y no salieron solos porque iban con sus rebaños y sus manadas. Versículo 38 es fundamental para entender el mensaje de hoy. Con ellos salió una gentuza que no era israelita, junto con grandes rebaños y manadas. Esa es la gentuza de la que el Señor nos va a hablar en la mañana de hoy. La gentuza eran pueblos, varias gente de varios pueblos que no eran israelitas. Es lo más importante. Es decir, era gente que no pertenecía al pueblo de Dios. Y podemos llegar a sentirnos presumidos, pero tú y yo en algún momento éramos gentuza, porque no hacíamos parte del pueblo de Dios. Antes no éramos pueblo, ahora somos nación santa. Amén. En Cristo Jesús. La gentuza salió con ellos. La gentuza se fue en ese momento con ellos. Ten presente esto allí para poder entender más adelante. Hornearon pan plano de la masa sin levadura que habían sacado de Egipto. La masa no tenía levadura porque los israelitas fueron expulsados de Egipto con tanto apuro que no tuvieron tiempo de preparar pan ni cualquier otro alimento. El pueblo de Israel había vivido 430 años en Egipto. De hecho, fue precisamente el día en que se cumplían los 430 años que toda esa gran multitud del Señor salió de Egipto. Esa misma noche, el Señor cumplió su promesa de sacar a su pueblo de la tierra de Egipto. Así que esa noche le pertenece a Él. Y por eso todos los israelitas deberán conmemorar cada año de generación en generación. No importa cuánto tiempo ha transcurrido desde que te hiciste cristiano. No importa cuánto tiempo ha transcurrido desde que el Señor te hizo alguna promesa. Si realmente la promesa vino de parte del Señor, aunque pasen 430 años, llegará el día de su cumplimiento. El significado de que el mismo día en que se cumplían los 430 años es importante, porque todos los plazos de Dios se cumplirán sin demora. Amén. Y hay un plazo que se cumplirá, el plazo en que Cristo vendrá en gloria por toda su iglesia. Se va a cumplir, iglesia. Así ya hayan pasado 2000 años, se va a cumplir y estaremos allí por su misericordia.
Pero volvamos a la gentuza. Acompáñame al libro de Números para comprender esto, capítulo 11. Números está 2 libros adelante: Éxodo, Levítico, Números. Éxodo capítulo 11, versículo 4. Números, perdón. Ya, perdón. Falta de amor. Números capítulo 11, versículo 4. ¿Lo tenemos? Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. Un año más o menos había transcurrido desde la noche en que el Señor los sacó de Egipto hasta el punto en que relata la Escritura. Hasta ese día el pueblo de Israel venía siendo alimentado de manera milagrosa por el maná. El maná era una especie de semilla parecida al cilantro que caía todos los días. Dice la Escritura que en la mañana, en las primeras horas de la mañana, antes de que saliera el sol como tal, en el amanecer, llovía del cielo maná. Caía esa semilla y estaba amontonada para que los israelitas la pudieran recolectar y se alimentaran todos los días. Se la podían comer así como estaba. Otros podían hacer masa y preparar tortas, preparar panes de maná. Ahora nosotros, iglesia, también tenemos un maná. Cada vez que tú ves un desayuno sobre tu mesa, es maná. Cada vez que tienes almuerzo en tu mesa, es maná, porque nosotros hoy comprendemos que si hay comida en nuestra mesa, no es por nuestras fuerzas, sino por la misericordia y la gracia del Señor Dios Todopoderoso. De hecho, muchos de nosotros, muchos de los que estamos aquí, podemos testificar que sin dinero hemos comido. Sin trabajo hemos comido. Sin ningún tipo de entrada fija hemos comido, porque es que nosotros estamos en el Éxodo y vamos de camino al cielo. Amén. Ahora bien, nosotros vemos el desayuno, pero lo que esta gente veía era mucho más grande. Esta gente estaba viendo caer el maná. Es como si tú todas las mañanas abrieras los ojos y salieras a la ventana y vieras cayendo los panes. Panes del cielo ahí. Y bueno, saca la olleta para el chocolate ahí, para recoger chocolate o café. Todo caía realmente del cielo. Y hay gente que dice, la comida no cae del cielo. Eso es mentira. Porque todos los cristianos comemos con comida caída del cielo. Es de gratis. Ahora los flojos no comen nada. Eso es otra película. Porque algunos... no. Pero quiero que entiendas esto, porque esta gente estaba alimentada de manera milagrosa, sobrenatural. Y sin embargo, la gentuza que salió con ellos de Egipto comenzó a tener unos fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Iglesia, en el Éxodo nuestro, la gentuza representa la gente que sale con la iglesia y que se hace cristiana al ver y escuchar los milagros terrenales que hay en medio de la iglesia. La gentuza de Egipto era gente que vio las plagas. Fue gente que sufrió las plagas, porque si tú lees los capítulos anteriores del libro del Éxodo, te vas a encontrar con que los mosquitos invadieron todas las casas, menos los de los israelitas. Las ranas invadieron todas las casas, menos los de los israelitas. Las langostas invadieron todas las casas, y no langostas de las que se comen, sino pacopacos, grillos, todos los cultivos, menos los de los israelitas. Los piojos invadieron a toda la gente. El faraón andaba así a toda hora, menos los israelitas. Esta gentuza también tuvo piojos. Esta gentuza también tuvo los moscos. Esta gentuza también tuvo ranas en su almohada. Esta gentuza vio el milagro del poder de Dios al cuidar su pueblo y dijeron, peguémonos aquí. La gentuza son los pegados. Esa es la gentuza en la iglesia cristiana. Aquellos que dicen, mira, pero este era un borrachón y le pegaba a la mujer y ya no le pega. Mi esposo también es borrachón, voy para la iglesia cristiana. Esa es la gentuza. La gentuza es la que escucha, tenía un cáncer y el Señor me sanó. Uy, me puede sacar este uñero que tengo aquí, voy para la iglesia cristiana.
La gentuza, la que escucha que, mira, yo estaba poseído, el Señor me hizo libre. Porque yo he atendido gente que le digo, ¿por qué estás aquí? Me dice, no, lo que pasa es que, mira, todas las noches siento un espíritu, una cosa así. Ya fui donde el brujo, ya fui donde el cura, ya fui donde el chamán, fui donde un psicólogo, y alguien me dijo que aquí sacaban demonios. Gentuza. Es gentuza. Vienen únicamente porque han escuchado los testimonios de milagros acá. Y sabes, la iglesia cristiana es muy responsable en eso, porque el milagro sobre el cual tú y yo debemos testificar más es que antes estábamos perdidos y ahora somos salvos. Ese es el milagro más grande. Ese es el mejor milagro. Es el milagro que nadie más puede llegar a reproducir. Estábamos condenados, estábamos muertos y hemos sido traídos a la vida. Si de algo debes testificar, iglesia, es de que Cristo te salvó. ¿De qué te salvó? De la condenación. Muchos preguntan, ¿te hiciste cristiano y qué eras? ¿Drogadicto? ¿Eras alcohólico? ¿Eras prostituta? ¿Eras homosexual? ¿A cuántos mataste? ¿A cuántos secuestraste? Porque todos piensan que se necesita solamente la iglesia, o más bien el poder en la iglesia, que es el de Cristo Jesús, solo para esos casos. Gentuza en medio de la iglesia. Gente que no quiere trabajar, gente que está quebrada y escucha, mira, sin trabajo todos los días en mi casa hay comida. En verdad, sí, porque el Señor ha prometido que a su pueblo siempre lo va a alimentar. Voy para eso. Gentuza. Mira, no tenía un peso, tenía que comprarle medicinas a mi hija, eso es verdad. No tenía un centavo, el médico nos dio de alta y dijo, tiene que ponerle el antibiótico otra vez en 6 horas o se nos vuelve a complicar, y llevamos 12 días en la clínica. Costaba como 340,000 el antibiótico, yo tenía en el bolsillo 4,000. Y llamé a alguien para averiguar si tenía descuento en esa droguería y quedaban 330,000. Y en otra en 320,000. Y no tenía un peso y no tenía dónde sacar plata. Y llamé a otra persona que conocía un laboratorio y me dijo, ay, lo estaba pensando, pastor. Y yo, ajá, ¿y por qué? Porque tengo aquí un presupuesto para ayudas de medicina. ¿Necesitan algo? No, pues necesito, mi hija tiene esto ahorita. Ya se lo compro. ¿De verdad te pasó eso? Yo también necesito comprar un antibiótico. Voy para la iglesia. Gentuza. Es gentuza. Es gente que está aquí. Mira que está a tu lado y le... No será gentuza, ¿no? La gentuza está en la iglesia solo porque quiere un beneficio terrenal del Señor. Ahora, ¿cuál es el peligro de la gentuza en la iglesia? ¿Y cómo nos engañamos con la gentuza en la iglesia? Porque es que esta gente salió con el... Yo quiero que pienses un momento que en esa noche gloriosa en que el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos también desfilaron. Ellos hacían parte del desfile. En otro pasaje de la escritura dice que los israelitas iban con los puños en alto saliendo de Egipto, como diciendo, vencimos, como tú y yo debemos andar. Porque los cristianos no tenemos que andar cabizbajos, tenemos que andar con las manos levantadas, porque Cristo venció. Amén. Estos israelitas salieron así, mirando a los egipcios. Salimos. Y la gentuza iba. Allá iba la gentuza. Iban con ellos. Los pegados de la iglesia. Esa era la gentuza. Y hoy te quiero decir con mucha tristeza, en la iglesia lo que hay hoy es gentuza. Aquí no, somos pueblo. Ahorita vamos a mirar. Más adelante dice la palabra, que lo vamos a estudiar en esta serie de mensajes, que el Señor abrió el mar rojo y el pueblo de Israel pasó por como un camino seco, se abrió el mar y quedó como muros. Allá iba el pueblo de Israel pasando y la gentuza también iban allí. La gentuza vio la columna de fuego que los protegía en la noche. La columna, la gentuza estuvo cubierta por la nube que los protegía del sol en el día. La gentuza también salía en las mañanas a recoger maná. El problema de la gentuza es que nos engañan y pensamos que si Dios también les ha permitido participar de las bendiciones de la iglesia, es porque son parte de la iglesia. Y no lo son. Ahora alguien diría, bueno, déjalo ahí. Es peligrosísima la gentuza. La escritura nos acaba de decir que fue la gentuza la que comenzó a tener un fuerte antojo de las cosas buenas de Egipto. La gentuza es carnal.
La gentuza llega el momento en que se cansa de la santidad, en que se cansa de lo sobrenatural y quiere volver a los métodos del mundo. Por eso cuando hay gentuza caminando a tu lado, terminarás como lo pasó el pueblo de Israel, deseando comer carne. La gentuza es aquel que termina diciendo: ay, pero antes era mejor, ay, pero antes la pasaba más rico. La gentuza se la pasa pensando, está viendo caer el maná, la columna de fuego va sobre él, la nube va sobre él, y tú vas a estar pensando: en Egipto a esta hora estaríamos haciendo aquello. La gentuza hoy en la iglesia está diciendo: ya vienen carnavales, ¿qué voy a hacer? Eso está pasando la gentuza el día de hoy. La gentuza está abriendo el closet diciendo: mira el disfraz de Marimonda. La gentuza está armando planes para decir: yo llego a tu casa vestido bien, con la Biblia debajo de la mano, y salgo ya disfrazado de Marimonda, nadie se da cuenta. No me quito la máscara en todo el desfile. Hay muchos que hacen eso. Muchos que han convertido el miércoles de ceniza en el domingo después de carnavales. Otro carnaval y ya, Señor. La gentuza anda pensando atrás. Yo recuerdo lo que fue mi pasado antes de Cristo, y ¿sabes qué siento? Vergüenza. Siento pena. Y no puedo decir que pena ajena, porque fui yo. En ocasiones, cuando tengo que usar mi pasado en medio de una consejería, muchos de ustedes han dicho: Juan, no puedo creer que tú eras así. Y digo: y era peor, y me da pena, me da vergüenza. Si mi hija supiera todo lo que hice, qué vergüenza con mi hija. Pero la gentuza recuerda el pasado y dice: mira, te muestro, aquí todavía tengo fotos del último carnaval. Nos sucedió hace poco por ahí, veía en el Facebook de alguien la portada, era en carnaval, poco de marimondas y monocucos detrás, y él ahí, cristiano, portada de Facebook. Gentuza. No pertenecen al Señor. No están en el cuerpo de Cristo, caminan con el cuerpo de Cristo, reciben las bendiciones del pueblo de Cristo, pero su mirada está en ¿dónde? Atrás. Y Cristo fue muy claro cuando dijo: cualquiera que ponga la mano en el arado y mire atrás no es digno del reino de los cielos. Nosotros tenemos que andar mirando hacia adelante, porque tenemos un norte, tenemos una dirección, tenemos un lugar al cual nos dirigimos. Nosotros no estamos caminando sin sentido. Nosotros somos como el apóstol Pablo, que daba cada paso con propósito. Vamos hacia la Jerusalén celestial. Hemos partido, iglesia. Estamos siendo llevados por el Cordero de Dios hacia su propia presencia y morada. Amén. Ahora, mira lo terrible que nos dice aquí el Señor. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, ese oh me parece tremendo, porque es como una oración. Oh. Y uno puede escuchar: oh Señor, oh por favor, oh Señor, aquí está. Si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? ¿Sabes lo absurdo del razonamiento de los israelitas en este momento? Estaban comenzando a pensar en Egipto y recordaban mal, porque decían: en Egipto comíamos gratis. Algo es cierto de su razonamiento, y es que ellos no pagaban. ¿Sabes por qué no pagaban? Porque no tenían dinero, eran esclavos. Por eso no pagaban. Pero no era gratis, porque eran como máquinas para los egipcios, a los cuales había que ponerle el diésel, la gasolina, el aceite para que funcionara, nada más. Y ahora decían: comíamos gratis pescado aliñado. Aparte que nombran un poco vegetales ahí que a mí no me parecen agradables. Yo nunca extrañaría los puerros. Oh, un puerro, no. Pero tal vez tú extrañes la hamburguesa, extrañes otras cosas. Eso es lo que comienza a decir el Señor aquí. Cuando andamos con gentuza y la gentuza nos habla al oído, también comenzamos a recordar el pasado. También comenzamos a recordar lo que hacíamos y comenzamos a añorar estar nuevamente de vuelta en la esclavitud. La gentuza son aquellos que caminan en las bendiciones del Señor hasta el momento en que el Señor se pone pesado, como dicen ellos. Ya se pasó de piña el Señor, ahora también quiere que haga esto. Ahora que me quite las sandalias, no, de vuelta para Egipto, amigo. La gentuza no acepta la corrección de parte del Señor. La gentuza no acepta la disciplina de parte del Señor. Ahora, ¿cómo identificar la gentuza? Es muy simple.
analiza de qué te hablan las personas que están a tu lado. No estoy hablando del mundo, estoy hablando en la iglesia. Los que están caminando con nosotros. Si una persona está viniendo a este lugar o va a otra congregación que te dice que es de sana doctrina, porque hay varias, pero todo lo que te habla es de, no, y vas a ver, este es el año de la prosperidad, y este es el año en que voy a comprar carro, y este es el año en que voy a comprar apartamento, y este es el año en que me va a pasar el dolor de estómago, y este es el año en que, mejor dicho, mi suegra no la vuelvo a ver, y este es el año que... Bueno, una cantidad de cosas. Es gentuza. Este año sí conozco a Mickey Mouse. Este año sí salgo del Atlántico. Es gentuza. Ahora no significa, y quiero volver a repetir para que nadie malinterprete, que tener carro sea malo. Pero esa no puede ser la meta de nosotros este año. ¿Sabes cuál es mi meta este año? Si el Señor me tiene con vida el 1 de enero del 2016, quiero seguir estando inscrito en el libro de la vida. Esa es mi meta. El Señor lo dejó muy claro en el Nuevo Testamento. Dice que mandó la primera misión de los apóstoles. Ese pasaje es precioso. El Señor manda a los apóstoles de 2 en 2. Salen 6 equipos misioneros. Le dice el Señor, vayan, prediquen las buenas nuevas. Cuando ellos regresan le dicen, Señor, vienen muy contentos. Señor, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. Es decir, echamos un poco de demonios. Y Jesús les contestó, sí, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero no se alegren de eso. Alégrense más bien de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Ese es el motivo de nuestra alegría, iglesia. Ese es el motivo, esa es la meta de nosotros. Día tras día lo que tú y yo debemos pensar es, Señor, quiero agradarte. Señor, quiero permanecer en tu camino. Señor, quiero que mi nombre permanezca escrito en el libro de la vida. Que me sea concedido lo que dice en Apocalipsis. Dice, al que salga vencedor, le concederé que su nombre no sea borrado del libro de la vida. Porque es un regalo que nuestro nombre permanezca allí. Amén. Cuando una persona te habla siempre de metas personales en esta tierra, es gentuza. Es gentuza. Y la gentuza tarde o temprano te dirá, ¿te acuerdas de Egipto? ¿Te acuerdas la vez que salimos y la pasamos bacano, no? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y ese acordar hace que el corazón comience otra vez ¿a qué? A desear. La gentuza es muy peligrosa en medio de la iglesia cristiana. Ahora voy un poco más allá. ¿Y si la gentuza es uno de nosotros? Revísate. Porque si todo lo que pasa por tu mente en todo momento es cómo progresar en esta vida de los mortales, eres gentuza. Y no estoy hablando de no hacer un plan. No estoy hablando de que uno no diga, entonces no podemos desear ir a descansar. No, ¿quién dijo eso? Pero si todo lo que está en mi cabeza en todo momento gira a este mundo, no estamos conectados en lo que tenemos que estar. Vamos por el desierto, vamos caminando con el cuerpo de Cristo, pero no somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora vamos a mirar lo que sucede. Versículo 10. Entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas y el Señor se enfureció. Esto es terrible. El Señor escuchó el lloriqueo y quiero que recordemos que una cosa es que el niño llora, mi hija se pegó y llora, y otra cosa es un lloriqueo. Y la palabra que está aquí escrita es un lloriqueo. Un lloriqueo es canzón. Un lloriqueo es el niño en la parte de atrás del carro. ¿Por qué lloras? ¿Pero qué te... ¿Pero qué te... ¿Pero qué? Eso cansa. Eso es un lloriqueo. Ahora píntate a los israelitas lloriqueando en las carpas. Carne, carne. Pescado. Puerros. Oh, Señor. El Señor se enfureció. Yo no intento que salga chistoso. Préstame atención, por favor. Porque la gentuza nos lleva a lloriquear.
andar pidiendo y rogando por cosas que no necesitamos, por cosas que realmente ni íbamos a usar. ¿Cuántas cosas tienes guardadas en tu casa que has lloriqueado por tenerlas y nunca las volviste a usar? Porque el mejor amigo te dijo, hay que tener eso. Mira, eso es buenísimo, ¿de verdad? Señor, yo quiero. Tómalo, ¿qué has hecho con eso? Nada. El Señor está hablando, hay unos que dicen, sí. Te voy a dar un consejo. En la sabiduría, no puedo decir que Dios me manda, pero en la sabiduría que Dios me ha dado, regala eso, saca eso, por lo menos haz algo bueno. Y deja el lloriqueo. Porque el Señor se enfada con los lloricones. Diga al que está a tu lado, deja el lloriqueo. O sea, llorón. Deja el lloriqueo. Moisés también estaba muy molesto y le dijo al Señor, ¿por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Los traje yo al mundo? ¿Por qué me dijiste que los llevara en mis brazos como una madre un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejan de quejarse conmigo diciendo, danos carne para comer. Solo no puedo soportar a todo este pueblo, la carga es demasiado pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, será mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria. ¿Tú sabes a lo que llevó la gentuza a Moisés? A decir que semejante retaíla delante del Señor. La gentuza nos hace la vida miserable. Porque fue la gentuza la que originó todo esto. Y la gentuza, si la permites en tu vida, hará miserable tu hogar, hará miserable tu matrimonio, hará miserable tu trabajo, hará miserable tu ministerio, hará miserable tu vida. La gentuza te va a hacer miserable. La gentuza nos hace miserables, iglesia. Nos amarga la vida. Pero la cosa no termina ahí, para que entendamos esto. Versículo 31. Ahora bien, estamos en el mismo contexto. Ahora bien, el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer por todo el campamento. Las codornices volaban por kilómetros en todas las direcciones, a la altura de 1 metro sobre la superficie de la tierra. Así que el pueblo salió y atrapó codornices todo ese día, a lo largo de la noche y también todo el día siguiente. Nadie recogió menos de 2,000 kilos. ¡Qué tremendo! Todo el mundo, persona por persona, recogió como mínimo 2,000 kilos, 2 toneladas de codornices, 2 toneladas de carne. Y si leemos esta parte de la historia, podríamos decir, pero el lloriqueo funciona. Porque finalmente querían carne, tuvieron carne, ¿verdad? Uno de los engaños más grandes que podemos tener con el lloriqueo producido o influenciado por la gentuza es pensar que la pataleta Dios la prueba. Y pensar que la pataleta Dios nos da lo que queremos. Y aquí hago un paréntesis para los papás. Si el niño le hace pataleta en la puerta del centro comercial, en la puerta del almacén, en la puerta de la tienda, dele varita, no le compre lo que está pidiendo. Que hay unos tremendos, los ve uno en el centro comercial, se tiran y mejor dicho, y se agarran a golpes y un lloriqueo y el papá por la pena le compra, ya. Denle de varita. Ahora volvamos al servicio. 2,000 kilos de carne por persona. El original dice que habían codornices a 1 metro de altura y alrededor a la redonda hasta donde la vista les alcanzaba. O sea, el campamento quedó invadido de codornices, había carne. Ahora, ¿cuándo una persona se va a comer 2,000 kilos de carne? ¿Cuándo una persona se va a comer 2,000 kilos de codornices? Pero el Señor les mandó. Y es importante que entendamos, porque cuando Dios no nos da, no es porque no tenga el poder para dárnoslo, es porque no nos conviene.
Es porque no es necesario, es porque nos puede desviar, es porque nos puede sacar del camino de salvación. Cuando el Señor hace traer las codornices en esa cantidad, que si multiplicas 2,000 kilos de carne por toda la gente israelita que salió, son una cantidad de millones de toneladas de carne que llegó ese día traída por el Señor, porque la diestra del Señor no se ha quedado corta para bendecir a su pueblo, y Dios puede darnos todo lo que quiera darnos. No hay nada que nosotros podamos imaginar que Dios no tenga el poder para dárnoslo, pero Él nos lo da en la medida en que sea conveniente para nuestras vidas. Amén. Si el Señor da, bendito Él sea el Señor. Y si el Señor no da, bendito sea el Señor. Ahora, ¿qué produjo esa carne en sus vidas? ¿Qué produjo el cumplimiento de la pataleta? Entonces las pusieron a secar por todo el campamento. Versículo 33. Pero mientras se saciaban de carne, cuando aún estaba en sus bocas, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grave. Así que ese lugar fue llamado Kibrot Hattaavah, que significa tumbas de glotonería, porque allí enterraron a la gente que codiciaba la carne de Egipto. El original dice, porque allí enterraron al pueblo glotón. La nueva versión lo vierte de una manera más clara, diciendo que les salió la carne por la nariz a todos. Estaban comiendo, y ese es el original, y la carne comenzó a salirles por las narices, estaban atragantados. Esa fue el castigo. Los hizo comer y comer y comer y comer y comer hasta que la carne comenzó a salir por las narices. ¡Qué tremendo! Porque aunque nos parezca bonito, aunque algunos digan, mira, me fui de la iglesia, mira, hice lo que yo quería y me está yendo bien, no sabe que ya está cayendo carne por su nariz. Está muerto, no se ha dado cuenta. Vendrá a verlo el día que se presente delante del trono blanco para juicio. El día de hoy, el Señor, en su misericordia, nos está dando un mensaje que no es de condenación, es todo lo contrario. Es un mensaje de alegría, porque vamos camino a la salvación. Porque vamos por el desierto, pero no vamos solos. Vamos guiados por el Cordero que dio su vida por nosotros. Porque vamos hacia la Jerusalén celestial. Pero es momento, iglesia, de abrir nuestros oídos y entender lo que Dios nos ha venido hablando durante los últimos 3 domingos. Cuidado con los que están a tu alrededor. Cuidado con las pequeñas zorras. Cuidado con las ranas. Cuidado con quien estás escuchando. Cuidado con lo que estás viendo. Porque te pueden comenzar a generar deseos de volver a Egipto. Pueden comenzar a hacer que lloriquees y que te quejes delante del Señor. Y lo peor es que el Señor puede contestar ese lloriqueo y darte carne hasta que te mueras. Disfrutemos del maná. Mucho o poco. No importa si comes langosta y caviar o si estás comiendo arroz con huevo, disfrútalo. No importa si estás tomando la bebida favorita, Coca-Cola, o estás tomando agua, disfrútalo. No importa si te pones la ropa de moda, o estás heredando la ropa de la prima, estás heredando la ropa del abuelo, disfrútalo. Porque no nos vamos a quedar así. Tenemos un destino, un lugar donde no hay llanto, un lugar donde no hay enfermedad, un lugar donde no hay muerte, un lugar donde no hay dolor, un lugar donde no hay tristeza. La Nueva Jerusalén, la ciudad del Cordero de Dios, la ciudad que nos ha sido prometida, la Jerusalén celestial. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este mensaje. Señor, yo soy solamente un mensajero, pero por eso clamo porque tu Espíritu Santo traiga convencimiento a cada corazón. Que si en este lugar, Señor, hay gentuza, Señor, no salga como gentuza y salga como pueblo de Dios. Señor, que si en este momento hay alguno que todavía tiene su mirada fijada en el mundo, en este momento haya arrepentimiento, Padre, y se conviertan en parte del cuerpo de Cristo. Que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, podamos identificar a aquellos, Señor, que quieren dañar, a aquellos que nos quieren hacer volver a Egipto, a aquellos que no se someten a tu señorío, a aquellos que no están dispuestos a caminar a tu manera, Señor. Padre, en el nombre de Cristo, que se levante en esta congregación un espíritu de amor reflejado en exhortarnos los unos a los otros, un espíritu de amor reflejado en consolarnos los unos a los otros, la verdadera compasión que no tiene que ver con alcahuetería, sino con corrección, con el deseo puro
de que ninguno en este lugar se quede cuando tú vengas por tu iglesia. Vamos caminando por el desierto, pero tenemos un destino eterno. No somos un pueblo que vaga sin rumbo. Somos un pueblo con dirección. Somos un pueblo con propósito. Somos un pueblo, Señor, que tiene, Señor, un sentido en esta vida. Somos un pueblo que ha sido comprado. Somos un pueblo con promesas. Somos un pueblo rico, Señor, en las riquezas en gloria de Cristo Jesús. Somos un pueblo que ha sido sacado de la esclavitud. Somos un pueblo que está siendo llevado por el Cordero. Somos un pueblo perteneciente al único Dios verdadero. Por eso, Señor, santifícanos. Por eso, Señor, danos fuerzas en medio del desierto. Por eso, Señor, ayúdanos a entender realmente que tú quieres santidad de tu pueblo. Fortalece a todos aquellos que en este momento están enfrentando pruebas y aflicciones. Fortalece a todos aquellos, Señor, que han visto cómo alguien de su familia ha caído, Señor, para que puedan seguir caminando a pesar de las circunstancias. Porque nuestra verdadera familia son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Aquí estamos todos, hermanos y hermanas, hijos de un mismo Padre, el Dios del cielo, descendientes de Abraham, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.